Bien, buenas tardes, estimados jóvenes. Saludos cordiales para todos ustedes. Por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y ya estamos viendo las diapositivas. Bien, gracias. Muy amable. Eh, bien, el día de hoy vamos a, primero, antes que nada, quiero, por favor, siempre pedirles, ¿no? A veces reviso la entrada de ustedes al- al portal y me veo a veces con cierto tipo de alias o si no algún tipo, no sé si se colocan apodos o si se colocan algún tipo de imágenes como distintivo. Ustedes tienen que colocar su nombre porque si no, ya les he dicho siempre, les voy a eliminar cuando vea algo que no me llama la atención en este caso, por favor. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, por favor, coloquen nomás su nombrecito como distintivo para el ingreso al Zoom, ¿de acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a avanzar el tercer tema de fisiología gastrointestinal, que es justamente hablar de las funciones secretoras del tracto gastrointestinal. Entonces, si nosotros vamos a hablar de secreción, pues nuevamente vamos a volver a hablar desde que empezamos en la boca y vamos a terminar en la última porción del intestino grueso, hablando siempre ahora de secreción, que sería nuestro tercer capítulo, nuestra tercera unidad, para posteriormente hablar de la digestión y la absorción, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo vamos a ver funciones secretoras. Si nosotros vamos a hablar de secreción, pues debemos de tomar en cuenta que el tracto gastrointestinal, aparte de tener sus componentes importantes, que ya está de más decirles a ustedes, pues van a existir glándulas que nos van a coadyuvar justamente en la secreción de cierto tipo de componentes para favorecer la digestión. Esas glándulas son las salivales, ¿sí? El páncreas con sus características exocrinas y el hígado. Se van a llegar a vertir también cierto tipo de componentes a nivel del estómago, por eso es que el estómago también entra dentro del proceso de secreción y también a nivel intestinal, principalmente el intestino delgado, ¿sí? Que son los componentes donde van a interferir las secreciones gastrointestinales. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son en orden correlativo, primero las secreciones salivales, las gástricas, el páncreas, el hígado y el intestino. Obviamente al páncreas lo vamos a ver desde su característica exócrina, ¿de acuerdo? Ya el páncreas endocrino, que es el que más nos va a conllevar en el avance, lo vamos a ver en endocrinología, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con eso. Bien. Partiremos que las glándulas salivales son en número de tres, según su importancia, a nivel del tracto gastrointestinal. Las parótidas, las submaxilares y las sublinguales son los tres tipos de, en este caso, glándulas encargadas de secretar saliva. La saliva se secreta aproximadamente 1 a 5 litros por día y se va a caracterizar principalmente por ser de dos tipos, ¿sí? Una secreción serosa y una secreción mucosa. Esos dos tipos de secreción o características de secreción tiene la saliva. Obviamente, dentro de los componentes de la saliva, nosotros también podemos mencionar de que existen varios componentes que ayudan desde el proceso de la digestión hasta otras funciones importantes. A ver, por ejemplo, la saliva tiene una tialina, también denominada alfa amilasa, ¿sí? Que tiene por función digerir los almidones. Entonces, el proceso de digestión a partir de la saliva, pues también ya se inicia a partir de este paso, ¿sí? También, obviamente, la saliva con características mucosas, entonces también podemos checar de que tiene bastante moco, que justamente sirve para la protección de diferentes superficies a nivel del tracto gastrointestinal. Pero muy aparte de contener
enzima, la amilasa o la alfa-amilasa, y de contener moco, la saliva tiene otros componentes más y otras funciones más. ¿Alguno de ustedes se animaría a mencionar qué otras funciones importantes tiene la saliva debido a su composición que ella tiene? ¿Alguien nos puede decir a ver qué otros componentes más tiene la saliva? A ver, ¿quién se anima? Agua, doctor. ¿Perdón? Agua. Sí, 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 Inmunoglobulina. el componente mayoritario de la saliva es agua. Muy bien, ya, entonces tenemos agua, tenemos una alfa-amilasa, que es una enzima que digiere los almidones, tiene moco. ¿Qué más tendrá la saliva como componente esencial que le puede dar otras funciones también importantes? Bicarbonato, doctor. Bicarbonato, ya. O sea, entonces la saliva es más base que ácido. Sí, correcto, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tiene? Calcio, doctor. Ya, ¿qué más? Inmunoglobulinas, doctor. A ver, ¿qué inmunoglobulinas? Vos seguramente ya sabes que existen 5 inmunoglobulinas, ¿no? Eh, mayoritariamente tiene la IgG, ¿verdad? Sí, la inmunoglobulina G, muy bien. Y entonces, si tiene inmunoglobulina la saliva, ¿qué función será esta? Entonces le empezaremos a dar una función a la saliva, pues debido a que tiene inmunoglobulinas. Una función inmunitaria puede ser, ¿sí? Bien. A ver, lo que dijo su compañero de la inmunoglobulina G me parece también importante, ¿no? Porque aunque ustedes no crean también el mecanismo de defensa que tiene la saliva es muy importante. Y ustedes inclusive han debido checar cuando uno se realiza una lesión en diferentes partes del cuerpo, principalmente si nos cortamos un dedito, qué sé yo. Entonces siempre lo que hacemos es de manera instintiva recurrir a llevarnos el lugar de la lesión inmediatamente hacia la boca para que pues exista un contacto con la saliva y de esta manera darle un cierto tipo de protección al lugar lesionado. En los animales este instinto es todavía aún más marcado, ¿no? Porque ustedes ven que los animales cuando se lesionan, pues lo primero que hacen es recurrir a el contacto con la saliva debido a que nos da un proceso de protección. Entonces tenemos inmunitario, mantiene el pH en un proceso más alcalino o más base que en este caso ácido. También tenemos una función protectora debido a la presencia de moco. Entonces tenemos varias funciones a nivel de la saliva que son muy importantes, ¿de acuerdo? Bien. Les cuento que la secreción salival está dominada. Hemos dicho, ¿cuál de los sistemas a nivel autónomo es el que gobierna el tracto gastrointestinal? Primero partiremos por eso. El que gobierna es el... Entérico, doctor. Claro, no, ese es su propio sistema, ¿no? Pero dentro del autónomo, ¿cuál es el que gobierna el sistema gastrointestinal? Parasimpático. El parasimpático, ¿no ven? Porque después el simpático siempre es el que gobierna en los otros órganos, ¿no ven? Entonces el parasimpático es el que dice también la secreción salival se da. Se presenta la secreción salival gracias al parasimpático. Entonces la pregunta nace, ¿el simpático qué hace con la secreción salival? ¿Qué hace el simpático con la secreción salival? La inhibe. Exacto, la inhibe la secreción salival. Entonces, a ver, cuando uno está con estrés, cuando uno está con miedo, cuando uno está en huida, ¿quién se activa, el simpático o el parasimpático? Es simpático, doctor. El simpático. Entonces, ¿será que cuando uno está de miedo, será que cuando uno está con estrés, existirá mayor o menor secreción salival? ¿Se nos secará la boca o tendremos bastante cantidad de saliva?
Menor secreción salival. Menor, doctor. Menor secreción, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Cuando uno está nervioso, pues se le seca la boca, no puede hablar, y esto debido entonces a la menor secreción, o perdón, la menor regulación del parasimpático. Por eso que cuando uno está realizando un discurso y no son tan especialistas, no tienen tanta práctica en un discurso, cuando uno tiene que hablar con alguien importante, cuando un chico se tiene que declarar a una chica, qué sé yo, tantas cosas, ¿no es verdad? Se nos seca la boca. ¿Por qué? Porque está nuestro simpático inhibiendo al parasimpático y la secreción salival de esa manera también se inhibe. Entonces, recomendable siempre tener un vasito de agua, que es muy importante para favorecer, en este caso, la producción salival. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aparte de que el parasimpático es el que regula la secreción salival, existen otros mecanismos, obviamente, sí, que no son ya a nivel solamente objetivos, en este caso, ¿no? A nivel de relación que existe en la lengua, gracias al nervio glosofaringeo y al tracto solitario y el centro de producción y formación de respuesta de saliva. ¿De acuerdo? Obviamente existen dos mecanismos, ¿no? Unos centros superiores que se excitan o excitan la salivación principalmente cuando uno ve, siente un olor, ¿no? O un aroma exquisito, pues, de algún alimento que les guste a ustedes, pues inmediatamente empieza a producir una salivación muy marcada. Pero aparte de de la activación de estos centros superiores de salivación debido a lo objetivo o debido al aroma o al olor de cierto tipo de componentes, existen otros, fíjense acá, otros estímulos táctiles que pueden también hacernos secretar en mayor cantidad saliva. Estos estímulos táctiles principalmente se dan por objetos, ¿sí? Que tengan superficie lisa, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con superficie lisa? A ver, ¿qué características tienen los caramelos? Cualquier caramelo que ustedes han visto, que uno se lleva a la boca, nunca han visto un caramelo rugoso, ¿no? Y nunca tampoco se han hecho esa pregunta, todos ya lo han marcado como una lógica que todos los caramelos o las pastillas o los chupetes pues tienen características de tener una superficie lisa, porque las superficies lisas, ¿sí? Entonces favorecen a los estímulos táctiles que se producen en la lengua y por ende después se lleva la información aferente hacia los centros superiores para la producción de mayor cantidad de saliva. Es por eso que aquellas personas que a veces se encuentran o tienen que ir a algún lugar donde va a existir una mayor carencia de agua y van a tener la boca muy seca, qué sé yo, en un desierto u otros lugares, pues entonces ellos pueden inducir la secreción de saliva, perdón, bajo estímulos táctiles. Pueden colocarse a nivel de la lengua, qué sé yo, una piedra lisa o algún objeto que tengan la superficie totalmente lisa y no rugosa para activar la producción de saliva como un estímulo táctil importante que pueda existir, ¿de acuerdo? Entonces, como está gobernada por el parasimpático, cuando el simpático se activa, pues entonces la secreción de saliva también disminuye. Entonces, vemos en el dibujo que el miedo, el estrés, van a producir una menor secreción de saliva versus sensaciones u olores agradables con reflejos condicionados que aumentan la secreción de saliva. El sueño también es muy importante, ¿no? El sueño disminuye la secreción de saliva, ¿sí? Es por eso que los bebitos o las personas cuando están durmiendo a veces abren bastante la boca y es como si estuviesen mojándose los labios entre sueño y sueño porque producen una disminución de la secreción salival. Obviamente la deshidratación también disminuye la secreción salival y la edad avanzada. Cuanto
más edad tiene una persona, pues tiene menor secreción de saliva, ¿no? Entonces es por eso que las personas ya más mayorcitas, al no tener mucha saliva, pues o mucha salivación, son más propensas a las caries, al mal aliento, etcétera, etcétera, que son en realidad, comillas, normales, porque no existe una secreción adecuada de saliva, ¿sí? Entonces, la edad avanzada también está ahí presente en la falta de secreción salival, importante. Bien. El sistema parasimpático, entonces, es el que va a regular la secreción salival. El simpático, el que inhibe la secreción salival, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sabemos nosotros entonces que aparte de los centros de salivación que están en el bulbo, existían otros que estaban a nivel de la lengua y la boca, ¿sí? Que se llaman los receptores de presión, que ya hemos visto, ¿no? Estos eran los receptores de presión o también denominados táctiles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces los receptores de presión también estaban incluidos en la boca. Bien. Nosotros habíamos visto que existen tres glándulas con dos tipos de secreciones importantes, ¿no? La mucosa y la serosa, ¿sí? Estos tres tipos eran la parótida, la submaxilar y la sublingual. Debemos destacar que principalmente la glándula parótida, del 100% de la secreción salival que nosotros tenemos, el 25% es producida por la glándula parótida y sus características principalmente son acuosas. No son mucosas, sino son acuosas y principalmente está regida por el noveno par craneal, que es el glosofaringio. Un 5% de las glándulas, de las tres glándulas salivales, la que menos tiene, digamos, características de secreción a nivel de su cantidad, solamente el 5% es la sublingual, con características mucosas principalmente, ¿sí? La sublingual es de características mucosas, todo lo contrario de la parótida. Representa el 5% nada más y está regida por el facial, que es el séptimo par craneal, ¿sí? Entonces, entre la parótida y la sublingual, más o menos hacen el 30% del total de secreción salival. En cambio, la submaxilar es la que más produce saliva, ¿sí? El 70% de producción salival es por la submaxilar. Esta va a estar directamente regida por el séptimo par craneal también, que es el facial, y sus características de secreción son mixtas, es decir, tanto secreción serosa como secreción mucosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso también debemos tomar en cuenta. Una de sus compañeras, cuando hablamos de las funciones de la saliva, hizo un hincapié importante en decir de que la saliva es alcalina, debido a que tenía una gran cantidad de bicarbonato. Pues sí, efectivamente, existen dos secreciones salivales, ¿de acuerdo? La primaria, que es la que vamos a hablar ahora, y ustedes, por favor, y me estoy anotando para que después ustedes no me engañen y me digan, no teníamos nada que leer, entonces me van a averiguar ustedes, o mañana vamos, o la siguiente clase vamos a averiguar sobre la secreción secundaria, ¿sí? La secundaria, ¿vale? Entonces hoy hablamos de la primaria y ustedes me explican de la secreción secundaria. Principalmente la secreción primaria se caracteriza porque la saliva contiene altas concentraciones de potasio y bicarbonato, que es lo que dijo su compañera, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene altas concentraciones de potasio y de bicarbonato? Porque secretan hacia la luz, entonces potasio y bicarbonato, y tienen pocas cantidades de sodio y de cloro porque se reabsorben de manera activa el sodio y se reabsorbe de manera pasiva el cloro.
Entonces, esos componentes son esenciales, ¿no? ¿Qué tiene la primera secreción de saliva, la primaria? La tialina, que hemos dicho para los almidones, moco, y un componente esencial muy parecido al líquido extracelular. Entonces, la saliva, en pocas palabras, tiene altas concentraciones de potasio y bicarbonato y bajas concentraciones de sodio y de cloruro. ¿Sí? La saliva primaria. A ustedes les va a tocar entonces un poquito, o nos va a tocar la siguiente clase, hablar sobre la saliva secundaria. ¿Sí? Vale. Si nosotros hacemos un análisis de la saliva, ¿para qué puede servir, digamos, dentro del campo de los análisis que uno pueda tener en la saliva? ¿Qué contiene, aparte de los componentes que ya hemos dicho, tialina, moco, inmunoglobulina G, calcio, bicarbonato, agua como componentes esenciales? ¿Para qué nos puede servir la saliva? En realidad, la capacidad de medir y monitorear un alto rango de componentes moleculares, pues nos podrían indicar también de manera global la salud y realizar un diagnóstico con exámenes de saliva. En realidad, la saliva es un material de fácil acceso. ¿Por qué decimos que es de fácil acceso? Porque en su recogida no va a implicar técnicas invasivas, se utiliza para identificar individuos enfermos con la presencia de unos componentes importantes que tiene la saliva y que ustedes también tienen que averiguarme, que son los biomarcadores, ¿ya? ¿Qué serán los biomarcadores? Entonces, dos cositas ya tienen que averiguar hasta ahora, ¿no? La saliva secundaria y los biomarcadores. En realidad existe con presencia de biomarcadores en la saliva, nos va a permitir monitorizar un proceso de pacientes, principalmente a nivel endocrinológico, ¿ya? ¿A qué me refiero con endocrinológico? Los niveles principalmente de esteroides, pueden medirse a nivel de la saliva, el cortisol, que son hormonas, las hormonas sexuales, la progesterona, la testosterona, tienen mucho que ver o mucha presencia a nivel salival y serían importantes en este caso para el diagnóstico de diferentes patologías encontrando estos componentes. Otro aspecto fundamental, las infecciones víricas, ¿sí? Como los virus, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, el herpes, la hepatitis C o cualquier tipo de otros virus también pueden detectarse mediante una reacción que se llama la reacción en cadena de polimerasa. No sé si ustedes han escuchado qué es PCR. A ver, ¿les llama la atención la palabra PCR? ¿Qué opinan? Sí, doctor, es la prueba por excelencia para el COVID. Sí, no estamos viendo. Entonces, estamos hablando de infecciones víricas. El COVID es virus, sí. Entonces, podríamos, ¿no? Utilizar justamente el mecanismo de la detección de una reacción de cadena de polimerasa para la detección de virus. ¿Ves? Fíjense, entonces, cuán importante es también la saliva dentro del campo diagnóstico. ¿De acuerdo? También para infecciones bacterianas. Y lo vamos a hablar más a profundidad más adelante. ¿Saben lo que es el HP, no? ¿Ve? ¿Qué entienden ustedes por HP? Cuidado con que me digan Hewlett Packard, ¿no? Que es una impresora, creo. ¿Qué es el HP? Helicobacter pylori, doctor. Correcto. ¿Cómo actúa a nivel del tracto gastrointestinal? ¿Tienen alguna idea de cómo actúa el Helicobacter pylori a nivel del tracto gastrointestinal? Ocasionando gastritis, doctor. Sí, a grosso modo, pues entonces existe, ¿no? El criterio que ustedes tienen, que vamos a ir viendo más adelante, que en realidad favorece a la máxima secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien. Entonces, en infecciones bacterianas también para detectar al HP, sí, también pueden detectarse en la saliva
o monitorizar también la presencia de ciertos niveles de drogas o consumo de drogas que también nos puede servir de manera ideal. Entonces, fíjense de que existen varias funciones de acuerdo a la composición que tiene la saliva y que es muy importante que nosotros podamos determinarlo de manera clara. Otro componente esencial que ustedes ninguno ha mencionado en la saliva es de que también la saliva contiene otra enzima, aparte de la tialina, contiene otra enzima que se llama la calicreína, ¿de acuerdo? Calicreína, ¿sí? La calicreína es una enzima que va a cumplir la función esencial de fragmentar proteínas, ¿de acuerdo? Vasodilatadoras, principalmente las bradicinas. Había una pregunta de examen, ¿no? Que justamente tenía que ver con la propiedad que tiene la bradicina. La bradicinina, ¿qué propiedad tenía? ¿Era vasodilatadora o era vasoconstrictora por excelencia? Vasodilatadora, doctor. Vasodilatadora, ¿no? Entonces, esta calicreína, que es una enzima que tiene la saliva, fragmenta las proteínas vasodilatadoras y principalmente las bradicininas, ¿sí? Entonces, inclusive se hicieron estudios donde inyectaron saliva a un animal, se inyectó saliva a un animal, ¿sí? Viendo de que con la saliva se podía disminuir el proceso de la hipertensión arterial al que la recibe. Y eso tenía que ver justamente con la vasodilatación o la activación de las proteínas vasodilatadoras. Obviamente es un estudio que no se puede realizar en seres humanos, ni tampoco un tratamiento de elección para la hipertensión arterial, pero al fin se demostró entonces de que tiene esa propiedad de fragmentar proteínas vasodilatadoras, principalmente la bradicinina, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, los esteroides sexuales también se secretan en la saliva, también las glándulas salivales secretan testosterona, por tanto la concentración de la hormona en la saliva puede indicar un estado endocrino de un varón, ¿sí? Muy importante, y los estrógenos y progesterona también se secretan en la saliva, entonces hablando de hormonas sexuales, ¿de acuerdo? Bien, si vamos a hablar ahora de secreción a nivel del esófago, pues muy poco tenemos que hablar a nivel del esófago. No sé si se acuerdan, en trayecto habíamos visto más del esófago, ¿no? Que era un lugar de paso, esos 25 centímetros en realidad eran un paso nada más. Entonces, a ver, a grosso modo, ¿quién sabe qué es lo que secreta el esófago? Nada más para completar secreción del esófago, que no hay mucho que hablar. ¿Qué secreta? Moco, nada más, chicos, ¿sí? El esófago secreta moco. ¿Con qué fin? Protección, principalmente. Bien. Entonces, si no tenemos nada más que hablar de secreción a nivel del esófago, inmediatamente nos vamos a ir al estómago. El estómago, sí, en el estómago vamos a ver bastantes secreciones, ¿no? Empezando desde el agua, que mucho no tenemos que hablar, sí vamos a hacer mención en el ácido, características del ácido clorhídrico, vamos a hablar de cierto tipo de enzimas que se secretan también a nivel del estómago y otros componentes como la gastrina, la pepsina, la lipasa, vamos a hablar del factor intrínseco y también otro componente que no hay que hacer mucha redundancia es el moco. Pero estos 5 entonces son los que se empiezan a secretar a nivel del estómago, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos a hablar sobre ácido. Obviamente agua no hay mucho que hablar, ¿no es verdad? Sobre el ácido y cuáles son las características importantes para la secreción del ácido y de otros componentes que necesitamos sí o sí checarlos, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mostrar este dibujo. Este dibujo nos marca para saber la secreción a nivel del estómago. Lo primero que nosotros debemos de determinar, jóvenes, es, ¿se acuerdan de nuestras 3 partes que teníamos en el estómago que nos servía para determinar la función principalmente de motilidad? ¿Sí? Eran el fondo, el cuerpo y el antro a nivel del estómago. Ahí se encontraba diferentes funciones de mezcla, ¿no? Almacén, mezcla y vaciamiento. Pues también vamos a utilizar para dividir el lugar donde se van a encontrar las glándulas, ¿sí? A nivel del estómago.
Existen dos tipos de glándulas importantes a nivel del estómago. Unas se denominan las glándulas oxínticas y otras son las pilóricas. ¿Vale? Las pilóricas obviamente se van a encontrar en el antro del estómago y las glándulas oxínticas se encuentran en el cuerpo y en el fondo, más en el cuerpo que en el fondo del estómago, las glándulas oxínticas. Bien, en el dibujo de la derecha ustedes están viendo de que existen tres tipos celulares importantes a nivel de estas glándulas oxínticas, ¿ya? Estos tres tipos celulares se llaman células mucosas, células parietales o también relacionadas con su nombre de su glándula, también se denominan oxínticas, pero ustedes creo que más las conocen como células parietales. Y tenemos por último las células pépticas o también denominadas principales, ¿no? Entonces, estos tres tipos de células se encuentran en todo el trayecto de las glándulas oxínticas. Cada una de ellas va a cumplir diferente función. Por ejemplo, las células mucosas que van a hacer en el estómago, pues sencillo, van a secretar moco. ¿Para qué? Para la autoprotección del estómago, ¿sí? Autoprotección. Muy bien. Por un lado, las células parietales pues van a secretar dos componentes esenciales. Uno que es el factor, ¿se acuerdan de algún factor, chicos? El factor intrínseco de Caso, doctor. Perdón. El factor intrínseco de Kastler. Sí, el de Castle, ¿no? Sí, muy bien, el factor intrínseco. Y también las células parietales van a producir el ácido clorhídrico. Sí, muy bien. Entonces, primero, ¿qué función tiene el factor intrínseco? Pues es una función principalmente protectora. ¿A quién protege el factor intrínseco? ¿A quién protege el factor intrínseco? A la vitamina B12. Claro, la vitamina B12 es esencial para la maduración. ¿Se acuerdan de los glóbulos rojos? Esto lo habíamos visto en glóbulos rojos, ¿no es verdad? Bien, y el ácido clorhídrico también, ¿no? Entonces, una autoprotección también. Y por último, las células principales. Las células principales también se encuentran. Las células principales se encuentran, o pépticas, se encuentran en las glándulas oxínticas y van a ver también que se encuentran en las glándulas pilóricas, ¿de acuerdo? Estas células principales tienen la función principal de transformar el pepsinógeno, ¿no? Producir pepsinógeno. ¿Sí? ¿Y pepsinógeno es igual a qué? ¿Se acuerdan o no? Todo lo que termine en ógeno, a pepsina. ¿Sí? Vale. Entonces, tres tipos celulares para las glándulas oxínticas, cada una con su diferente producción. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en el antro hemos dicho de que se encuentran las glándulas pilóricas. ¿Sí? Las glándulas pilóricas lo que hacen es producir dos componentes esenciales. El pepsinógeno, bueno, que tiene directa relación, hemos dicho, con las glándulas, perdón, con las células pépticas o principales. Entonces, muy similar, hemos dicho que se secreta acá y se secretaba acá, ¿no es verdad? El pepsinógeno, ahí está, ¿sí? Pero su producto estrella, aparte del pepsinógeno que también se produce acá y se produce acá, entonces su producto estrella de las glándulas pilóricas a nivel de secreción es la secreción de gastrina. ¿Sí? Esto es muy esencial. Ahora, les pregunto, ¿la gastrina será una hormona? Eso tienen que, por favor, averiguarme también para mañana. Entonces, tienen tres tareitas, ¿no? Averiguarme si la gastrina es una hormona, y si no es una hormona, ¿qué es? ¿Sí? Cuidado con que me digan, no, doctor, he averiguado que no es una hormona. Entonces, ¿qué es? Ah, no, usted eso ya no nos ha dicho. Entonces, averiguar si es una hormona o no, primero.
averiguar si la saliva es secundaria o qué características tiene la saliva secundaria y luego tienen que averiguar qué son los biomarcadores, ¿no es verdad? Muy bien. Es esencial la gastrina. La gastrina en realidad va a cumplir una función sumamente importante que es parte de lo que vamos a avanzar entonces la siguiente clase. La siguiente clase nos quedaríamos en glándulas pilóricas, secreción de gastrina y función esencial de la gastrina. Bien, como siempre ha sido un placer haber compartido con todos ustedes. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chiquillos, Hasta luego, cuídense doctor. mucho. Chao, hermano querido, cuídense.